Invitamos al escenario a Brian Little para dar inicio a su charla magistral. Brian es profesor investigador en la Carleton University de Canadá, doctor en psicología de la Universidad de California, Berkeley, y profesor e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge. Su trabajo se enmarca dentro de la psicología de la personalidad y los procesos motivacionales. Bienvenido. Buenos días. Hola. That's it for my Spanish. Eso es, en cuanto a mi español. I'm honored and delighted to be here. Es un honor y un placer de estar aquí. Es un honor porque es un foro maravilloso para intercambiar ideas y con mucho placer porque he tenido la oportunidad durante los últimos días de mirarles. Y ustedes son un grupo muy intrigante de personas para un psicólogo. Debo decir que cada tipo de persona que se puede imaginar ha estado caminando en este evento. Y parte de lo que quiero hacer hoy día es explicar cuáles son esas diferencias en personalidad. Yo estoy en un campo de psicología que se conoce la psicología de las personalidades y es parte de una empresa más grande que se llama la ciencia de personalidad. Y su enfoque va de neuronas hasta narrativas, de lo que han estado escuchando esta presentación anterior, cómo el cerebro influencia el comportamiento profundamente hasta las narrativas que construimos en el contexto de nuestras vidas. Uno de los preceptos de guía de mi campo es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en cierto respecto es como todas las otras personas, como algunas otras personas y como ninguna otra persona. Por ejemplo, todos somos similares en que somos animales sociales. Eso está construido dentro de nuestra naturaleza básica. Los humanos son criaturas sociales. Somos diferentes, pero somos como algunos otros individuos. Y algunos somos muy sociables, otros no son tan sociables. Algunas personas son extrovertidas y otras más introvertidas. Más extrovertidas o introvertidas. Y somos como ninguna otra persona en el sentido en que tú vives solamente en ti, en tu ecología personal, no personas generales, pero Javier o Benjamín o tu pololo anterior, personas que son personales para nosotros y que nos importaron mucho. Los que estudiamos personalidad hemos debatido durante mucho tiempo si hay rasgos estables de la personalidad. Y yo quisiera introducirles a esto. Ha sido un campo de estudio continuo. Hubo un periodo donde muchos de nosotros, y me incluyo, fuimos muy escépticos para poder apuntar a una persona, para poder decir, tú eres esto, tú eres lo otro, y podría ser consistente en todas las situaciones. Y esto atacaba la noción de los rasgos de personalidad. Pero en las últimas décadas ha habido una reaparición de interés en las raíces de los rasgos de personalidad. Y quiero comenzar con esto hoy día, pero no voy a terminar con eso hoy día. Yo creo que hay disposiciones estables que son consecuenciales para nuestro florecimiento humano. Y yo les voy a contar cuáles son. Pero es más que eso. Hay destinos más allá de los rasgos que deberíamos todos conocer y
honestamente, también nos deberían incentivar. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de la personalidad? Se llaman, son un acrónimo en inglés que es océano, ocean. Yo creo que en español agregan una letra, ¿cierto? Ocean, océano. Y la O representa la apertura, openness, apertura a la experiencia. Y antes de continuar, debería decirles una cosa que quizás no saben. Se habían dado cuenta que para los adultos es virtualmente imposible lamear su propio codo. Algunos ya están tratando de hacerlo. Y yo creo que cómo respondieron a ese trozo de información, bueno, danos una idea de dónde están en estas diferentes dimensiones en la personalidad. Entonces, vamos a hacer la O de ocean, la O a apertura. La apertura a la experiencia de individuos son los que les gusta explorar, son curiosos. Casi todos estaban muy abiertos para tener experimentos acá en este público y en el público remoto. Buenos días, buenos días. Y es un placer que ustedes nos están exponiendo a todo esto. Abierto a la experiencia está en contraste con las personas que son más cerradas. Y yo creo que los individuos abiertos son los que probablemente van así y traten de lamear su codo. Los individuos más cerrados son así. Ellos no lamean. La C, o sea, es la conciencia. Los individuos son diferentes en si estos rasgos son distribuidos de tal manera para que algunos están alto en el rasgo y otros más bajo, y algunos están en la curva en el medio. La mayoría, los que son muy conscientes hacia este extremo de la distribución, hacen planes y se mantienen a los planes, logran hacer las cosas a tiempo, son confiables. Quizás no han tratado de lamear su codo, pero probablemente han hecho una nota a sí mismos. Bueno, cuando llego a casa, revisar anécdota codo, ¿cierto? Extroversión, otra de las grandes 5 dimensiones de la personalidad. 5 grandes personalidades, estos rasgos. Extroversión. Voy a hablar de esto un poco más en detalle, entonces le voy a decir solamente un poquito ahora. Y es que las personas altas en extroversión buscan estímulos positivos. Y esa estimulación positiva puede venir de encuentros sociales, puede venir de invertir en sí mismo en cosas que son estimulantes. Su motivación raíz, su motivación básica es lo que aspiran a lograr. Estimulación. Quizás no han lameado su codo, quizás han intentado, pero quizás lo vieran, quizás exitosamente lameado el codo de la persona al lado. A, océano. Amabilidad. Personas amigables son personas placenteras, funcionan bien en grupos. Probablemente no lamearon su codo, pero están felices de que lo hacemos personal para ustedes y eso les satisface. Personas no amigables probablemente están así, con los brazos cruzados. No voy a lamear mi codo, nunca. Y individuos neuróticos. Son ellos que tienen tendencia a experimentar ansiedad y depresión. Probablemente no trataron de lamear su codo, pero quizás podrían pensar en ese momento, ¿por qué yo no puedo ni siquiera intentar de lamear mi codo? Hay algo anda mal conmigo. Soy quizás un poco loco. No necesariamente.
Yo tengo algo que decir sobre las virtudes de cada una de estas dimensiones, incluyendo también la parte neurótica en un rato. En realidad, ahora vamos a comenzar con apertura en un poco más de detalle. Esas son personas curiosas que exploran, personas que tienen la audacidad, que se atreven a decir qué tipo de especie deberíamos ser. Una persona cerrada no se hace ese tipo de preguntas atrevidas. Una de las cosas respecto de los individuos altamente abiertos es que están abiertos hacia experiencias positivas y negativas. En estudios en Berkeley, hace unas décadas atrás, algunas de las personas más creativas en el mundo, en arquitectura, en poesía, en química y en todas las disciplinas de aprendizaje y campos prácticos y artísticas, tenían una característica en común. Eran abiertas a las experiencias. Eso tiene dos caras. Son personas alegres, positivas, pero también están abiertas a experiencias negativas. El genio creativo es alguien que puede ser una persona muy, muy, muy difícil con quien trabajar, porque muchas veces son ansiosos, se pueden deprimir respecto de sus proyectos, quizás pueden ser molestosos y difíciles de complacer. Es parte de ser creativo, es parte de ser abierto. Y yo he argumentado en mi propia investigación que hay proyectos atrevidos, creativos, que nunca se completan, pero no para los individuos cerrados que se preocupan de esto al fondo, que llenan los formularios, que preparan el camino para los encuentros. Estoy aquí, atrevidos en el mundo. Extroversión. Voy a hablar mucho más de este tema porque yo me enfoco en esto, me concentro en esto para sacar un punto clave de mi charla. Y ese punto es que somos criaturas que el florecimiento humano que podemos aquí abajo en el gráfico es influenciado por rasgos fijos personales aquí arriba, pero también situaciones, contextos, situaciones por el otro lado, y se convergen para influenciar nuestro ser. Las personas extrovertidas, una de las disposiciones estables se va a ubicar ahí, son caracterizadas por un deseo, por un estímulo positivo y son muy intensas en sus interacciones. Quizás puede concluir en este momento de mi estilo de dar la charla que soy extrovertido. No lo soy. Soy muy opuesto a eso. Muchos de ustedes son como yo. Somos pseudo extrovertidos. Solamente parecemos ser extrovertidos. Y parte de mi charla hoy día es para explicar por qué hacemos eso. ¿Por qué nos estimula, impulsa para actuar de ciertas maneras que quizás pueden confundir a otras personas si tratan de conocernos? Personas amigables, trabajan muy bien en grupos, son empáticas, evitan el conflicto que quizás puede estar bien a corto plazo, pero para personas muy amigables, muy placenteras, puede llevar a problemas porque podrían no ser capaces de enfrentar situaciones conflictivas que deben enfrentar para poder modelar o andar por la vida. Entonces, para cada una de estas dimensiones, en cada extremo, hay virtudes y problemas. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. El extremo más bajo de la amigabilidad, nuevamente en esta distribución, personas muy amigables por este lado, la mayoría en el medio, pero los que son no amigables por este lado. Estas personas tienen un problema respecto de su salud. Es mucho más probable que
tengan conductas o presenten conductas hostiles, es más probable que tengan incidentes cardiovasculares como resultado de su hostilidad. ¿Hay alguna virtud en ser hostil? Yo creo que sí, claramente, en ser no placenteros. Yo creo que es así. Y eso es que la persona molestosa podría a veces ver cosas que están equivocadas, que se pueden corregir, justicias que se pueden lograr, incluso que si se ponen molestosos y confrontacional cuando actúan su comportamiento. Entonces, nuevamente, la personalidad es un fenómeno ecológico, no es un rasgo fijo que predice algo. Hay una serie de diferencias individuales a lo largo de las dimensiones que son ubicuos, la posición en las cuales tiene impactos positivos en su bienestar y también impactos negativos. Quizás puedes estar pagando un costo físico, pero quizás puedes estar luchando por la justicia como persona no amigable. No, quería decir nada. Quería decir algo sobre la conciencia. Parece que me la salté. Sí, esas personas funcionan muy bien, las personas conscientes, en el colegio, en las notas que obtienen en el trabajo, obtienen mejores evaluaciones que las personas menos conscientes. Más frecuentemente tienen una promoción en su trabajo. Y eso tiene sentido, claro, porque el trabajo convencional requiere que personas que sean conscientes y concienciosas. Donde hay una diferencia es que donde quizás no se haya esperado que estas personas funcionen bien es respecto de su salud. Una persona concienciosa vive más tiempo. Y eso también es acompañada por el hecho que son personas más saludables. ¿Por qué las personas concienciosas tienden a vivir más tiempo? Porque yo creo que siguen regímenes de salud y se mantienen a esto. Si quieren perder 5 kilos, van a perder 5 kilos. Si quieren ir al gimnasio, y van al gimnasio a las 6 de la mañana. Incluso si no les gusta para nada, lo hacen. Y su salud beneficia como resultado de esto. Individuos neuróticos. Con esto no me refiero a que sean personas que muestran un trastorno de personalidad. Una personalidad normal puede ser escrita en términos de tendencias neuróticas. Por el lado más extremo, esto podría pasar a ser un fenómeno clínico, una patología, una psicopatología, pero los psicólogos de personalidad miran el rango de todos los días del comportamiento neurótico, que es caracterizado por ansiedad y sentimientos de depresión y vulnerabilidad. Y quizás podamos decir, bueno, no queremos ser neuróticos. Es un poco un término problemático, ¿cierto? Tú eres neurótico. ¿Cómo las personas se sienten con esto? Aparte de las personas en Nueva York, obviamente. A mí me gusta ver a las personas neuróticas como personas hipersensibles. Son como canarios en una mina. Entonces un canario ve problemas antes de los otros. Y individuos neuróticos fácilmente también ven cosas que nosotros no vemos regularmente o no detectamos regularmente como problema, como desafío, como algo negativo. Y por lo tanto, nuevamente, en la ecología social de la personalidad humana y su impacto en todos nosotros, los individuos neuróticos no son un problema, son un recurso intrigante que podríamos usar si tenemos la capacidad de ver las fortalezas que pueden presentar a las situaciones. Yo quiero enfocarme ahora un poco más en detalle
en la extroversión, porque es un campo que parece ser muy popular. No sé por qué, pero yo estuve leyendo un diario en español, por eso probablemente no lo entendí muy bien recientemente, porque decía, profesor Little dice que los introvertidos van a controlar el mundo. No, no lo hice. No sé de dónde lo sacaron. Pero sí voy a decir algo respecto de los introvertidos que les hace sentir un poco mejor sobre sí mismos. Y quizás podrían cambiar el mundo, pero probablemente solamente uniéndose con y juntándose con y comprometiéndose más con personas extrovertidas. Yo hablo aquí arriba de la determinación biogénica de la personalidad. Esas son las influencias bioquímicas, ideológicamente basadas, que hacen que tú y tú son diferentes de tú y de mí. Y en extroversión hay una tendencia de las personas que sean altamente extrovertidas a buscar estímulos, y no como los introvertidos, y parecen ser mediados fisiológicamente. Tiene que ver con aspectos de su sistema neuroendocrino, y ha sido estudiado muy fuertemente ahora en el mundo de esa perspectiva. Pero esto significa que los extrovertidos buscan estímulos. Durante muchos años en la psicología hemos tenido la noción de un nivel óptimo de deseo. Es donde tenemos una posición entre dos estímulos bajos, y en el estímulo bajo en el neocórtex, y los extrovertidos son crónicamente bajo ese nivel óptimo. Entonces tienen que buscar estímulos para poder hacer sus tareas diarias en forma efectiva. Los introvertidos, por otro lado, están por arriba de ese nivel óptimo. Entonces ellos se tienen que alejar un poco y bajar su excitación para poder hacer sus tareas en forma más efectiva. Quizás puede, como una situación de solucionar problemas, los extrovertidos que están juntos y se excitan. Quizás una persona introvertida va solito o solita, no hay diferencias de género en estas dimensiones, y está sola o solo. Y un extrovertido podría decir, ¿por qué eres tan antisociable? ¿Por qué estás siendo tan antisociable? Quizás ella o él no es antisociable. Quizás justo aprendió con los años que funciona mejor cuando no recibe tantos estímulos, cuando puede cerrar cosas y concentrarse. ¿Por qué? Por razones biológicas, tiene la tendencia de sobrecargarse. En tareas académicas, los introvertidos generalmente funcionan mejor, hacen mejor. Cuando llegan a la universidad, los introvertidos generalmente tienen una mayor probabilidad de recibir puntajes mayores, o cum laude, por ejemplo. Los top 10 generalmente tienden a ser más introvertidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa? Si piensan que ustedes mismos son un introvertidos, son más inteligentes que la persona al lado que se considera siendo un extrovertido. No. No hay una diferencia significante en inteligencia entre introvertidos y extrovertidos. Lo que sí se refleja en el mejor rendimiento de los introvertidos es que son capaces de comprometerse o involucrarse en una tarea que requiere concentración. Para aprender, los extrovertidos necesitan estar comprometidos, involucrados. Entonces, para aprender de este curso, aprender de esta charla, los extrovertidos necesitan estar involucrados. Quizás una charlista que habla un poco más fuerte, o que te pide decir algo, o tenemos un periodo de preguntas y respuestas, o simplemente
jugamos. Los extrovertidos les gusta esto y lo importante es aprenden mejor con ese involucramiento, esa interacción. No es que estos introvertidos no les gusta este involucramiento, lo hacen, pero aprenden con estructura y organización. Y porque la mayoría de los currículos escolares enfatizan eso, generalmente funcionan mejor, tienen mejor rendimiento. Nosotros interactuamos de manera diferente. Cuando los extrovertidos interactúan, se ponen cerca para tener una mejor comunicación, se te tocan, se miran mutuamente, te mantienen cerca. Los introvertidos prefieren tomar un paso atrás y generalmente actúan de tal manera que su nivel de estímulo es un poco más bajo. Estudiamos esto hace varias décadas atrás en Oxford, donde algunos de nuestros estudiantes hizo un estudio fascinante que examinó individuos que se interactuaban en las Naciones Unidas, y las interacciones fueron tales que los introvertidos y extrovertidos interactuaban, y los extrovertidos, para ser educados, se acercaban, y los introvertidos, para ser más educados, se tomaban un paso atrás. Y eso resultó en problemas de interacción que fueron solucionados por los introvertidos, que se movían en un movimiento espiral, y los extrovertidos después se acercaban y los arrinconaban. Y mis estudiantes me contaron en Cambridge que a ustedes les gustaría el siguiente ejemplo. Y yo les dije, no les va a gustar. Y ellos dijeron, sí les va a gustar. Es el único tema que se van a acordar. Se trata de la frecuencia de las relaciones sexuales. Y yo asumo que no quieren saber escuchar nada de eso. ¿O sí? Bueno, sí, ya me habían avisado que quisieran esto. Se hizo un estudio sobre la frecuencia con la cual los individuos tienen relaciones sexuales. Y fue desglosado con hombres introvertidos y extrovertidos y mujeres introvertidas y extrovertidas. Y se hizo en Alemania en los 70s con una población heterosexual. Por lo tanto, la generalizabilidad es quizás un poco cuestionable. ¿Cuántas veces por minuto? Perdón, eso era el estudio en las ratas. Disculpen. ¿Cuántas veces por mes los hombres introvertidos tienen relaciones sexuales? 3. Hombres extrovertidos, 5,5. Casi 2 veces más. Hay un fenómeno que se llama la relación calidad y cantidad que los hombres introvertidos deben realizar, que hay para los hombres introvertidos, quiero decir que calidad versus cantidad también vale. 3,1 para las mujeres introvertidas. Mujeres extrovertidas son heroicas. 7,5 veces manejan los hombres extrovertidos y también toman algunos hombres introvertidos al mismo tiempo. Bueno, hablamos en forma diferente. Y yo tenía un contrato de consultoría en el que compartí con un colega, Tom, que es muy diferente a mí, y él básicamente era muy extrovertido en su conducta. Teníamos algunas personas más en el proyecto, un contador, y él casi llevó el proyecto a una parada, y me prepararon a mí
y a Tom, que se llamaba sobre Michael. Bueno, pero yo le dije, bueno, porque él tiene una tendencia de usar frases muy complicadas, nuances, sutilezas. Michael tiende a veces de compartir de una manera que algunos quizás podrían considerar como quizás más asertivo de lo que normalmente se pide. Y Tom movió sus ojos y dijo, bueno, eso es lo que dije. Es un idiota. Como extrovertido, pseudo-extrovertido o introvertido, quizás podría aludir a ciertas calidades idióticas, pero yo lo llamo, yo no lo digo, pero yo lo llamo así. Entonces tenemos un impasse entre los dos. ¿Esto es todo lo que somos, estos rasgos? ¿Es todo? ¿O somos simplemente un conjunto de rasgos? No creo. Hay un fenómeno que se llama los rasgos libres, que desarrollé hace unos años atrás, y estos rasgos libres son donde las personas que somos extrovertidos o introvertidos actuamos fuera de nuestro personaje, fuera de nuestro carácter. Podemos, para temas que nos importan, podemos actuar fuera de nuestra naturaleza. Y soy un introvertido, también soy un profesor. Y soy un profesor que ahora se excedió un poco en el tiempo en su presentación. Pero yo debo decirles esto. Como profesor, parece que mi trabajo es de profesar, que significa transmitir con pasión de lo que yo creo que es verdad, sin fronteras. Y por eso yo actúo fuera de mi personaje, fuera de mi naturaleza. En la mañana, a las 8 de la mañana con mis estudiantes, actúo como así y juego con ellos, pero en realidad quisiera escapar y esconderme. Soy como ustedes, ustedes son como yo. ¿Por qué entonces actuamos fuera de nuestra naturaleza? Actuamos fuera de nuestra naturaleza por profesionalismo, nos levantamos para cumplir con la situación y lo hacemos por amor. Ustedes se pueden dar cuenta quizás que ustedes también han estado actuando fuera de lo normal, fuera de su carácter, porque amas a Manuel y él es extrovertido, porque te gusta el extrovertismo, pero entonces estás quemando, estás agotado. Entonces, el último mensaje que les quiero dejar, la última lección, que podemos quizás, cuando actuamos fuera de nuestro carácter, no son rasgos, podemos quizás pasar por arriba de esos rasgos, podemos actuar fuera de nuestro carácter por profesionalismo, por amor, pero cuando lo hacemos, cuando llevamos proyectos claves de nuestra vida, cuando los cumplimos, quizás podemos agotarnos. Entonces necesitamos momentos para un nicho de recuperación que esto yo lo hago después de una charla. Yo lo hago escondiendo en el baño con mis pies para arriba para que nadie me pueda ver. Yo voy a ir al baño ahora. Por favor, no me sigan. Gracias. Muchas gracias, Brian, por ser parte de este encuentro científico.